Síntomas y tratamientos de la parálisis facial. Muy buenos días, querido público. Tengan todos ustedes. No se había saludado hasta ahorita. Bueno, prepárense pues en todas sus preguntas, ya sabe, porque nuestro especialista Miguel Andrade está con nosotros. Aquí damos la bienvenida. Vamos a estar platicando y profundizando un poco de este tema que pues ya está siendo muy común esto, ¿verdad? Si usted plancha y deja de planchar, si se moja, ¿no? Mitos y todo. Mitos y realidades acerca de este tema, para que se comuniquen, por favor. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, Doc, un excelente neurocirujano que estará con nosotros esta mañana para hablarnos de qué es la parálisis facial, se quita, no se quita. Tenemos muchas dudas, Doc. Claro que sí. Antes que nada, muy buen día. Tengan todos ustedes un gusto. Azucena, Igualmente, Sergio, como Doc. siempre. Bien, la parálisis facial. El nervio facial es un nervio craneal. Es uno de los tantos nervios que dan ciertas funciones prácticamente de la parte de nuestro cráneo, cara, expresión facial y otras funciones también simpáticas, parasimpáticas. Es el número 7. De 12 es el número 7 y hay dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Es importante conocer esto porque en lo general el nervio facial se puede afectar desde el punto de vista del sistema nervioso central o desde el punto de vista del sistema nervioso periférico. Es decir, en la parte del cerebro, que se llama parálisis facial central, ¿sí? O en la parte como es propiamente el nervio, desde su salida del cerebro hasta sus 5 ramas terminales, la frontotemporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical, sus 5 ramas terminales en la parte de la expresión, la mímica facial, desde el punto de vista periférico. Y eso es importante determinarlo porque normalmente la parálisis facial periférica y la causa más común es la parálisis de Bell. Que es esa parálisis que en torno a esta existen muchos mitos, si fue por estrés, si fue por precisamente algún cambio brusco de temperatura, alguna emoción fuerte y demás. La realidad es que todo esto sí puede jugar un papel, pero es más que nada un desencadenante. Con sino, a pesar de estas situaciones, probablemente esa parálisis facial se iba a presentar. Hay ciertos factores de riesgo o ciertas predisposiciones que sí están muy claras. Una de ellas es el embarazo en el primer trimestre sobre todo, incluso la diabetes, la hipertensión, alguna infección de vías respiratorias y tener antecedente también a un virus que se le ha asociado en algunos casos, porque hay distintas teorías de la parálisis de Bell que, insisto, es la causa más frecuente de una parálisis facial y es la cuestión en que una persona pues se despierta y ya nota cierta gesticulación anormal, la salivita un poquito de fuera, la desviación contralateral de la comisura labial y que no puede cerrar adecuadamente el ojo. Se levantan, se ven en el espejo y claramente se ve una asimetría facial. Y bueno, esto, primero, antes que nada, no alarmarnos si solamente fueron estos síntomas de aparición súbita. En ocasiones puede haber ciertos pródromos, es decir, síntomas preclínicos, que puede ser lo más común es un dolorcito detrás de la oreja. O alguna infección respiratoria que hubiera podido haber días previos. Acudir a atención médica, se hará la evaluación, por supuesto, se determinará si hay necesidad de hacer algún estudio de neuroimagen, una resonancia, tomografía, una resonancia sobre todo es lo más habitual, sobre todo si se encuentran algunos otros datos clínicos aunados a la parálisis facial, que haya alguna otra alteración neurológica, afectación de algunos otros nervios craneales, que haya alteración de la audición y bueno, en esos casos se debe de hacer una evaluación. Es importante tener una atención oportuna porque lo ideal es iniciar un tratamiento efectivo en los primeros 3, máximo 5 días después del inicio de los síntomas, porque si iniciamos un tratamiento adecuado dentro de estos días y era una parálisis facial de Bell, que es la más común y que es la que normalmente se recupera en la mayoría de los casos, no debe de haber ningún problema y los pacientes se recuperan. Si bien no es un medicamento que haga un efecto inmediato, sin embargo, bueno, al cabo de un mes, arriba del 70-80% de los pacientes ya recuperaron casi de forma imperceptible la cuestión de la parálisis facial, no se les nota. Y la rehabilitación, que también juega un papel importante, ¿no? La rehabilitación en relación a ejercicios de fortalecimientos, gesticulaciones, de estarlos haciendo repetitivamente para obviamente recuperar mucho más rápido. ¿Cuáles son los riesgos de no atender a tiempo una parálisis facial? Que puede haber cuestiones de afectación severa, sobre todo en la parte ocular.
porque por una parte el nervio facial no solamente participa en la expresión facial, tiene otras funciones. Tiene funciones en la producción de lágrimas, tiene funciones en la producción de ciertas glándulas salivales y tiene función también en el gusto, en la parte de los 2/3 anteriores del gusto, en la parte de la lengua. Entonces, todas estas funciones se pueden ver afectadas, pero de ellas la que más nos preocupa es la cuestión de no poder cerrar el ojo, la cuestión anormal de secreción de lágrimas y que eso nos puede dar incluso alguna cuestión, si no es bien cuidada y bien tratada. Lo más común es cuando no se cierra adecuadamente el ojo, dar ciertas gotitas de lágrimas artificiales y con eso es más que suficiente. Se indica un cierto horario y no hay ningún problema en lo que el paciente o la persona empieza a recuperar el párpado. Pero aquí el riesgo es que si esto no se atiende a tiempo y no se da un tratamiento específico, puede haber incluso alguna ulceración corneal y no se diga alguna sobreinfección agregada o algo y se puede perder hasta el ojo. ¿Hay alguna parálisis que llegue para quedarse? Sí. Hay distintos tipos de causas de parálisis. Enfoqué sobre todo en la principal, lo más común, que es la parálisis de Bell, la que normalmente podemos asociar a es que tuve una emoción fuerte, salí del frío al calor y demás y se desencadenó. Ya lo comentamos. Sin embargo, hay otros tipos de causas. Hay causas desde nacimiento, hay causas secundarias por algunas otras enfermedades, como es Guillain-Barré, esclerosis múltiple, por mencionar algunas. Hay causas traumáticas también, en las cuales algún accidente, que es lo más común, una fractura de la base del cráneo, puede seccionar, sobre todo en la parte de un conducto, se llama conducto estilomastoideo, por donde sale el nervio facial ya hacia la parte del trayecto de la cara y se puede lesionar de forma permanente. También la parte de en algunas tumoraciones del sistema nervioso central o incluso tumoraciones del sistema nervioso periférico que pueden comprimir directamente el nervio facial y que normalmente en estos casos se asocian a otros síntomas también. Alteraciones del equilibrio, puede haber alteración de la audición también o alteración de nervios craneales, que nosotros le llamamos nervios craneales bajos, que tienen función sobre todo con la fonación o con la deglución, con pasar alimentos. Cuando esto se presenta, muchas ocasiones sí puede haber una lesión permanente o irreversible del nervio facial. Sin embargo, si esto sucede, pues bueno, se deben de dar los cuidados adecuados y también pueden haber opciones desde el punto de vista quirúrgico para restablecer la función de forma parcial del nervio facial. Puede tener implicaciones, por supuesto, estéticas, pero sin embargo, pues, la parte funcional es lo importante también. En ocasiones se tienen que hacer anastomosis, es decir, pegar un nervio, el nervio hipogloso, el que nos da la movilidad de la lengua, pegarlo a la parte del nervio facial para que se recupere un poco de la movilidad facial. Sin embargo, bueno, estos ya son tratamientos muy específicos. Si hay una lesión que deja secuelas ligeras, normalmente con rehabilitación, y bueno, muchos de los pacientes pueden recuperar de forma adecuada. Doc, ¿qué tan cierto es? Digo, y ya vamos a dar pie para las preguntas porque estamos recibiendo ya muchos mensajes del público, pero ¿qué tan cierto es que la atención es como vital una vez que se sufre de una parálisis facial? Hay quienes dicen, bueno, ya que me siento un poquito mejor voy con el doctor a la semana. Dicen que son las primeras horas casi las que tenemos que buscar una atención con un especialista. ¿Qué tan cierto es esto? Es correcto, Susana. En general, en enfermedades neurológicas, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el tiempo es oro. Por eso es importante. Se presentó algún síntoma neurológico, acudir inmediatamente a atención. Y no se diga también que se puede ocasionar también una parálisis facial en relación a una enfermedad vascular cerebral. En este caso es una parálisis facial central. Lo típico que hay cierta simetría de la cara, que en ocasiones se asocia también a alteraciones del lenguaje, se asocia también a otros síntomas como debilidad de una mano o de una pierna. Hay que acudir a atención médica inmediata. Si es una parálisis facial periférica, pues bueno, las personas que nos ven en casa no tienen la obligación de saber, ¿será una parálisis facial central o periférica? Lo que sí es importante, si hay una simetría facial que no estaba previamente, acudir a atención médica. Y ya será obligación de nosotros en la parte profesional determinar si es un origen central, un origen periférico y obviamente dar el tratamiento oportuno, porque esto es muy importante, sobre todo de que pueda haber alguna secuela o digamos alguna enfermedad que puede poner en riesgo incluso la vida. Vamos a darle voz a las llamadas, a las preguntas. Dice Patricia Gutiérrez, mi hija tiene 36 años, hace un año, al quitarle la muela del juicio, le dañaron un nervio y le fracturaron la mandíbula. Aún tiene paralizada su cara. Que nos diga dónde fue.
No ir. ¿O qué se puede hacer? Pues, ¿qué ya se con puede una hacer si se la situación fracturaron la así? mandíbula y le dañaron un nervio? ¿Cómo está esto? Se pudo haber dañado la rama mandibular precisamente del nervio facial. Digo, pudo haber sido alguna cuestión de manipulación, inflamación. No sabemos adecuadamente el contexto. Bien. Pero bueno, la situación es atender actualmente la parte de la sintomatología y valorar las opciones que pudiéramos tener, ¿no? Pero hace un año fue esto. Sí, no habría ningún problema. Se pueden ver opciones de tratamiento. Sí consideraría valorar para tener el contexto completo. Obviamente lo más importante siempre, más que alguna llamada, un mensajito y demás, es revisar al paciente, solicitar estudios si son pertinentes y para poder definir cuál es el mejor tratamiento. Dice, buenos días, a mí me operaron de un suenoma vestibular. Me cortaron parcialmente el 7º y 8º par craneal. La parálisis en mi cara, ¿será permanente? Buena pregunta. Este tipo de tumores Ajá. que son un tanto frecuentes dentro del contexto de los tumores del sistema nervioso central, Sí. schwannoma, meningioma del ángulo pontocerebeloso, precisamente nos dan esa afectación de esos nervios craneales. El 7º nervio craneal y el 8º nervio craneal, que es lo que nos comenta. El 7º nervio craneal, nervio facial. El 8º nervio craneal, nervio vestibular o estatoacústico. El tumor, lamentablemente, surge de uno de estos nervios. Entonces, por ende, desde el inicio empieza a destruirlos, a erosionarlos, a comprimirlos. Entonces, en ocasiones, cuando ya hay sintomatología importante, el mismo proceso de retirar el tumor claramente pues, va a dejar una secuela. Cuando no hay sintomatología, se trata de ser lo más cuidadoso y prudente posible en una cirugía, en una microcirugía, de retirar la parte del tumor del nervio sin lesionarlo, pero en ocasiones puede llegar a pasar. Si eso es el caso, se pueden determinar opciones. Habría que valorar en qué grado está. Hay una escala que se llama de House-Bragman y es que nosotros determinamos si está en un grado 1 o un grado 6. 1 pues es prácticamente una parálisis facial imperceptible y un grado 6 es una parálisis total, permanente, digámoslo así. Pero actualmente hay opciones que se pueden valorar para recuperar algo de funcionalidad, tanto en la parte funcional y no se diga también en algunas ocasiones en la parte estética. Ok, perfecto. Y por acá, Natalie, de 25 años, por un fuerte coraje se paralizó la parte izquierda de mi cara hace un mes. ¿Qué debo hacer? ¿Sí pasa por los corajes realmente, doctor? Es un desencadenante, Ok. digámoslo así. Por supuesto sabemos que la cuestión de estrés, un coraje y demás nos puede dar cierta inmunosupresión, se bajan las defensas y si nosotros ya tenemos cierta predisposición, porque lo más asociado a esto es un virus de los tipos herpes, que es lo que normalmente hay distintas teorías que avalan esta situación, que se activa. Y es una situación que, bueno, nosotros podemos atribuir. Es que me enojé, me estresé, tuve emoción fuerte. Pudo haber sido el desencadenante, no la causa directa, pero sí puede influir, por supuesto. La situación también de que estaba en un lugar caliente, salía a algún lugar frío y ya empecé con la parálisis facial. Yo lo que me más Fue un desencadenante. Lo que más me llama la atención, Miguel, es que es un mes. Entonces, que eso es vital la atención. Se debe de dar un tratamiento oportuno, primeros 3 a 5 días. Si no se tiene la oportunidad del tratamiento en ese momento, bueno, no hay problema. Hay algún plan B para que se dé un tratamiento secundario, pero también poder tener alguna recuperación. Sí, cómo no. Y en este caso, Natalie, o sea, no, pues es que ya no fui a los primeros 5 días, ya no hago nada. No, o sea, Ahorita hay le que pasamos el dato del hay que doctor. acudir al doctor. Ahorita le pasamos el dato del doctor Miguel. Dice, buenos días, a mí me duele del lado izquierdo de la mandíbula, la tengo inflamada y también atrás de la oreja, del lado del cerebro. Me dan muchos dolores de cabeza. ¿Esto se podría deber a algún tipo de parálisis? ¿A qué se debe? Disculpe. Bien, si el síntoma principal es dolor, normalmente la parálisis facial, aunque tiene un componente sensitivo, que es en una zona detrás de la oreja que se llama Ramsay-Hunt, esta situación es el único componente sensitivo del nervio facial. Y en ocasiones se puede presentar ahí alguna inflamación también en el contexto de una parálisis de Bell o incluso hasta unas llaguitas del tipo herpes varicela. Ahí sí es, por supuesto, también mandatorio dar tratamiento antiviral de forma oportuna y pues un tratamiento específico, incluso también tópico. Sin embargo, no es lo más común. Una parálisis facial, si bien es una sensación anormal y demás, pero no es lo característico como tal un dolor intenso. Probablemente aquí con ella, entre el contexto de las migrañas y demás, y sobre todo en la rama mandibular o en la parte nasal, pueda tratarse también a lo mejor de un contexto de neuralgia del trigémino, que habría que valorarlo, sobre todo si el síntoma que predomina es el dolor. Si hay alguna asimetría facial y aparte hay dolor,
con mayor razón tenemos que revisar, porque hay ciertas enfermedades que nos pueden afectar no solo uno, sino varios nervios craneales. Claro. Dice Margarita López, de 65 años, me hicieron una biopsia en el labio, me dañaron uno de los nervios, tengo la cuarta parte del labio entumido. ¿Eso puede ocasionarme parálisis facial? No, realmente sería difícil que se asociara directamente una cuestión de algún procedimiento en la parte del labio a que eso nos genere, porque no es la distribución del nervio. Sin embargo, en el caso anterior de la parte mandibular, ahí sí se pudo haber lesionado alguna rama de la parte del nervio facial. Y también en otras situaciones, también contextos, cirugías de otorrinolaringología, mastoiditis y demás causas infecciosas, también nos puede dar parálisis facial. Gloria Rizo, de 72 años, gracias a la señora Gloria por comunicarse. Dice, hace 56 años me dio parálisis facial, me quedó mal el ojo, quieren ponerme un lente ocular. ¿Esto está bien, doctor? Creo que es la alternativa que pudiéramos tener actualmente, ya fue hace mucho tiempo. 56. Y bueno, precisamente es lo que quisiera transmitir al auditorio, que hay que evitar que pasen ese tipo de secuelas, porque seguramente le dio una parálisis facial severa y eso nos dio cierta afectación del ojo, lo que comentaba, úlcera corneal y demás, y bueno, probablemente hasta se perdió el ojo y es por eso la situación ahorita o la necesidad de tener que colocar una prótesis ocular. Por eso acudir a atención oportuna. Bien, dice por acá, buen día, saludos, una pregunta. Las plaquetas cuando suben cada mes me salen más de 468 y este mes me salió 493. ¿Puedo sufrir una parálisis? Muchas gracias, saludos. Bien, la doctora ahí el riesgo sobre todo es, si son plaquetas muy altas y que estén de forma permanente, es que nos puede dar un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos predispone a coágulos, a trombos. ¿Y qué es eso? Que nos puede ese coágulo, ese trombo, tapar un vaso sanguíneo y eso sí nos pudiera pasar, si es a nivel cerebral, una parálisis facial de tipo central. Pero bueno, aquí habría que revisar porque algunas personas pueden tener cifras, un límite superior de lo que normalmente marcan los laboratorios de plaquetas y bueno, se siguen en vigilancia, se analizan con otros estudios específicos las plaquetas. Un hematólogo probablemente sería el especialista indicado para que haga esta evaluación y si ve realmente si se corre algún riesgo de algún estado de hipercoagulabilidad. Dice, buenos días, mi hija nació con parálisis facial del lado derecho durante 6 meses, tuvo rehabilitación física, pero no hubo mejoría. Después de ese tiempo de terapia le hicieron una electromiografía, pero me dijeron que ya no se le iba a quitar porque era por herencia, pero no existe un registro de parálisis en la familia. Si la parálisis es de nacimiento, ¿tiene cura? Es una muy buena pregunta porque habría que definir qué tipo de parálisis es. Si fue realmente una congénita propiamente, que hay causas hereditarias y no hereditarias, o si fue también secundaria, probablemente alguna neuroinfección. Que en ocasiones puede haber ciertas meningitis, aracnoiditis que nos pueden afectar nervios craneales desde el contexto de los primeros días de nacimiento. Si es así, bueno, lo enfocado en este momento es la parte de la rehabilitación, es fundamental, y cuidar la parte ocular también, que sería importante. Claro. Sara te pregunta, dice, 73 años, y por parálisis se me cayó el párpado, ya me hicieron la cirugía para levantarlo, no quedó bien el párpado y quiero volver a hacerme otra cirugía. Me da miedo ya que tengo diabetes. ¿Lo puedo hacer? Aquí la situación es muy probable que la parte de la caída del párpado haya sido otro contexto y una de las causas puede ser diabetes, neuropatía diabética. Si lo levantaron es lo contrario prácticamente a la parte de parálisis facial. En parálisis facial normalmente no se puede cerrar el párpado. Si fue el párpado caído es lo contrario, fue una afectación del tercer nervio craneal que nos da la función de la parte del párpado y se cayó. En esta situación y en este contexto, bueno, sería valorar y ver de forma multidisciplinaria, porque en muchas ocasiones tenemos que involucrarnos varios especialistas, neurólogo, neurocirujano, oftalmólogo, otorrino, cirugía plástica, para poder valorar cuál sería el mejor de los tratamientos para cada paciente. Dice, buenos días, doctor, tengo parálisis facial desde hace 5 años, me quedaron secuelas. Mi pregunta es, si podré volver a tener movimiento otra vez, ¿cómo le puedo hacer? Y me puede volver a dar una parálisis. Si una persona que ya sufrió de parálisis facial, ¿puede volver a darle? Sí, es un riesgo, y es un riesgo ligeramente aumentado.
Si a una persona no le ha dado parálisis facial, tenemos un riesgo bajo, pero existe. Si a una persona ya le dio, tiene un riesgo aumentado de que pueda haber una parálisis facial. Claro. Tengo pacientes que lamentablemente les ha dado una parálisis facial del lado derecho y luego meses o años después una parálisis facial del lado izquierdo. O incluso en los casos, en algunas enfermedades que nos puede dar una parálisis facial bilateral, como es un caso concreto, síndrome de Guillain-Barré. Ok. Pero aquí la cuestión sería valorar para determinar cuáles serían las opciones de seguimiento. Tratamiento. Y sobre todo cuidar el ojo. Miguel, ¿con qué quieres concluir el tema? Muy importante para todas las personas que nos están viendo en casa. Creo que lo más relevante que hemos platicado de esto es tener una atención oportuna ante algún síntoma neurológico, sea desviación de la cara, debilidad de una mano, de una pierna, problemas para hablar, o no se diga, se nos paralizó simple y sencillamente la mitad de la cara. Y es muy claro y muy evidente en el espejo, o en ocasiones nuestra misma familia, vecinos y demás nos advierten, nos lo dicen, oye, ¿qué te pasó? Sí. Acudir a atención médica ese mismo día si es posible o el día siguiente, porque sabemos que el tratamiento, la mayoría de las ocasiones, cambia el pronóstico si se da en los primeros 3 a 5 días. Sería lo más importante que quisiera transmitirles. Yo me quedo con el tiempo es oro, como bien lo dijo el doctor Miguel. Atiéndase, no se automedique, no normalice. Si usted está pasando por síntomas diferentes a los que, como bien lo dice el doctor, usted tenía antes, acuda con su médico. Dejamos el teléfono del doctor Miguel, por supuesto. ¿Compina alguna red social, doctor? Sí, claro. Me pueden encontrar en Dr. Miguel Ángel Andrade, neurocirujano, en redes sociales en general, o pueden llamar también al 3324-69-7300. Tengan en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Que el doctor obviamente aquí nos está dando una opinión acerca de lo que usted nos está informando. Asimismo, los que hagan el favor de comunicarse a su teléfono para preguntarle, pues tratar de ser más específicos, pero la valoración mejor es personalmente. Así es, aparte es un excelente médico, se lo recomiendo al 100%. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas placer. gracias. Vamos Muchas gracias. contigo, Rafa Urbal, que nos tienes información muy importante esta mañana. Muy buenos días.